Buenos días. ¿Cómo están? ¿Frío? ¿Calor? Dicen algunos. Hoy salíamos de casa con el auto con Eva y empezaban a caer los primeros copitos de nieve. Qué lindo, decíamos, uy, qué lindo sería que nieva. No lo puedo prender a esto. Qué lindo sería ver nevar, ¿no? Como aquel 9 de julio de 2007, si no me equivoco, que toda la ciudad se había cubierto de nieve, ¿no? Y cuando salías afuera vos decís, qué lindo sentir ese frío, pero te hace falta ¿qué cosa? Un buen abrigo. Y hoy empezamos cantando canciones que nos llevaban a pensar de que Dios es nuestro refugio, nuestro socorro. Y en mi mente, justo cuando estaba cantando, se me vino ese versículo del Salmo 91, versículo primero, el que habita al abrigo del Altísimo. Relacioné esto, el frío, lo que estábamos cantando, y realmente necesitábamos eso, ¿no? El abrigo, el abrazo de alguien que nos contenga. Y sigue diciendo este Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando pensamos en sombra, pensamos básicamente de algo que nos proteja del sol, del calor, y pensamos en un árbol grande que a lo mejor si nos llegamos a ubicar debajo nos protege justamente de un calor abrasador. Ahora, ese salmo describe a Dios con un nombre que la Biblia en el Antiguo Testamento varias veces lo repite y que muchas veces es usado por personas que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, por lo general personas que ven en Dios como el soberano, el supremo, el altísimo. Y fíjate que este salmo lo describe a Dios como Dios altísimo, como aquel en el cual nosotros podemos encontrar lo que veníamos cantando, el refugio, el abrigo, el socorro, el protegernos debajo de Él. Y hoy vamos a hablar de un pasaje ahí en Daniel. Estamos estudiando, si me ponen ahí la placa los chicos, estamos estudiando el libro de Daniel y lo hemos titulado así, Inquebrantable, pensando en estos hombres que estaban viviendo en un país extranjero, que no estaban de paseo ni como inmigrantes, sino que habían sido llevados cautivos. Estos hombres que hemos conocido como Daniel y sus amigos, y que su corazón, decíamos a lo largo de todos los estudios que venimos realizando, eran inquebrantables, eran leales al Dios Altísimo. Experimentaban en forma sobrenatural el cuidado, el abrigo, la protección de este Dios Altísimo. Y llegamos al capítulo 4 de Daniel. El capítulo 4 de Daniel no se centra en Daniel. Y tampoco se centra en sus amigos, como por ejemplo el capítulo 3. Sino se va a centrar en una persona que cuando vos ves su corazón, podés decir un corazón inquebrantable. Pero no para el bien, ¿eh? Un corazón inquebrantable para el mal. Juani, el domingo pasado nos hacía pensar de esta persona como diciendo, qué tipo que curioso. ¿Eh? Y él dijo una expresión como diciendo, qué raro que es el corazón del ser humano. Hoy vamos a estudiar sobre el corazón de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el protagonista de este pasaje. En realidad es lo que él escribe. Y hoy nosotros vamos a tratar de ver que realmente su corazón, que parecía inquebrantable, que era raro, y que es muy parecido al nuestro. Porque muchas veces Nabucodonosor, al ver, por ejemplo, que Daniel le interpreta y le dice un sueño, que él no se lo contó absolutamente a nadie, dice, che, el Dios de este es un Dios especial, es un Dios distinto a los míos, es un Dios
altísimo, significa más alto que los otros. Y al poco tiempo se hace una estatua para que lo adoren a él. Pues, ¿qué pasó acá? Y después, a los amigos de Daniel los manda al horno de fuego, porque no habían adorado los dioses que él mismo se había hecho. ¿Se acuerdan que desde el principio estaba esta idea de que Babilonia y Nabucodonosor, representando como su rey, buscaba cambiar y cautivar el corazón de aquellos que a lo mejor cautivaba? Y Iván nos decía, ¿se acuerdan? El primer domingo que empezamos. Hoy Satanás actúa igual, quiere cautivar nuestro corazón. Nada más que no nos lleva a Babilonia, sino trae Babilonia a nuestra vida. Y Nabucodonosor, cuando ve que Dios, el Altísimo, protege a los amigos, ¿qué dice? Un decreto. Un decreto a todas las naciones, de todos los pueblos que él había cautivado, diciendo, nadie puede blasfemar al Dios Altísimo. Y vos decís, ¿se convirtió? ¿Se convirtió? No sabemos. Es un misterio lo de Nabucodonosor. Tan difícil de entender como es nuestro corazón. ¿No te pasa a vos? ¿No te pasa que hoy alabás a Dios y realmente lo haces de corazón? Y estás dispuesto a entregarte de corazón. Y lo has dicho. Y de acá a un tiempo ya no sentís la misma pasión. Y a lo mejor terminás adorando otras cosas. Y después te das cuenta. Y te arrepentís. Y volvés a Dios. Y el tiempo es como que te vas olvidando. A lo mejor si vos o yo miramos atrás un poco nuestra vida desde que conocimos a Cristo. ¿Recordás aquellos momentos donde vos decías, doy todo por Dios? ¿Te acordás? Y si te ves hoy, a lo mejor estás totalmente lejos de aquel Daniel de hace un par de años. Fíjate que lo de Nabucodonosor es algo que nos pasa a nosotros. Yo, estudiando este pasaje, hay una cosa que me sorprende mucho de Dios. Mucho. La paciencia que le tiene a Nabucodonosor. ¿Vos sabés quién es Nabucodonosor? El que destruyó el templo de Israel. El templo de Dios. ¿Vos conocés la historia cuando David todavía no había templo? Estaba llevando el arca. Y porque quería justamente llevarla a Jerusalén. Y cuando la estaban llevando uno toca el arca. Porque los bueyes tropiezan, se está por caer. ¿Y qué hizo Dios con ese Usa? Lo fulminó por tocar el arca. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Destruyó el templo donde estaba el arca. ¿Por qué no lo fulminó? ¿Sabés lo que hizo? Destruyó no solamente el templo, destruyó Jerusalén. Llevó cautivo al pueblo. A los fieles de Dios los quería hacer doblegar bajo lo que Satanás estaba poniendo en su corazón. ¿Por qué no lo fulminó Dios? Quiso quemar a los amigos de Daniel porque no lo adoraban. ¿Por qué no lo fulminó? No sé. Ahora, la paciencia de Dios con Nabucodonosor nos tiene que abrir los ojos a nosotros. A ver, Dios es paciente para con nosotros. Y es más, dice que es paciente para que todos puedan alcanzar la salvación. Ahora, Dios no trata con todos nosotros de la misma forma. Y vamos a ver, por ejemplo, que el hijo de Nabucodonosor, no sé si se mandó las cosas que hizo Nabucodonosor, pero vino un juicio, y lo vamos a ver el próximo domingo o el otro, donde le dijo Dios lo siguiente: vos tendrías que haber visto lo que le pasó a tu viejo. ¿No lo viste? ¿No aprendiste? Y lo liquidó. ¿Por qué no fue tan paciente? No sé. Pero Nabucodonosor sin duda tenía un corazón que Dios quería cambiar. Y yo te pregunto, ¿tu corazón cómo está? ¿Mi corazón cómo está? Sin duda Dios
quiere ganar nuestro corazón. El corazón de Nabucodonosor parecía inquebrantable. Parecía un corazón que iba y venía, pero realmente complicado de cambiar. Daniel capítulo 4 nos cuenta lo que Nabucodonosor narra. Es un mensaje que da, si empezás a leer el capítulo 4, a todos los pueblos y naciones y lenguas que él ha hecho cautivo. ¿Ah? Obedecían a él. Empieza diciendo el pasaje, después léelo con detenimiento. En la NTV dice que él se refiere a los pueblos diciéndole paz y tranquilidad a todos ustedes. Paz y prosperidad a todos ustedes. Él, imagínate, vos sos uno de los que quedaron como sobreviviente en Jerusalén, comiendo lo poco que podés comer, pobre, miserable, porque este tipo destruyó tu ciudad y rompió tu familia, mató a lo mejor a tus seres queridos. Y este ser escribe una carta diciendo paz y prosperidad a usted, hermano. Pues, ¿pero qué pasó? ¿Paz al que trajo guerra? ¿Prosperidad al que nos sacó todo? Puedes decir, este está loco. Ahora, hay algo que te llama la atención. Si vos terminabas de leer el capítulo 3, decía lo siguiente. Nabucodonosor ordenó un decreto donde decía que todo el que blasfemaba contra el Dios Altísimo tenía que morir. Este es un decreto, pero donde no decreta nada, no ordena nada. Va a contar, y esto es muy curioso, su testimonio personal. Ahora, él era el rey que decretaba, decía, che, vos ahora tenés que adorar al Dios de los judíos. Pero ahora ya no va a decretar eso. Va a contar su experiencia personal. Cuando nosotros transmitimos la fe, no la transmitimos a la fuerza. No ganamos una discusión. No obligamos como en la cruzada para evangelizar o como hicieron básicamente en América. No es la forma de Dios para evangelizar. No es cambiar la cultura para evangelizar. Es contar lo que Dios hizo en nuestra vida. Y lo que Él va a contar es algo que sucedió hace 8 años atrás a Él. Va a contar su testimonio. Vos sabés que va a contar acerca de lo que el Dios Altísimo, y lo vuelve a nombrar, el que está sobre todos los reinos, o sea, sobre Él. Fíjate lo que está diciendo. Sobre todos los reinos hizo en mi vida. Y empieza a contar, y es interesante, de que él tuvo un sueño que lo perturbó. Viste que este era un soñador. A ver, soñador no solamente porque tenía grandes visiones, porque lo que hizo Nabucodonosor con respecto a Babilonia fue llevar a una ciudad a convertirlo en un imperio impresionante. Una de las maravillas del mundo antiguo, son los jardines colgantes de Babilonia. Dice que esos jardines o ese palacio, que hizo toda una especie de sistema de riego, lo hizo justamente para una de sus esposas. Mirá, si era cariñoso por lo menos con ella. Dice que Babilonia era una ciudad realmente grande, calculan que más de 200.000 personas, para el mundo antiguo eso era una inmensidad, donde se caracterizaba por la belleza de la ciudad. Hoy hay algunas excavaciones, ustedes a lo mejor habrán visto un arco. Bueno, es todo lo que él hizo, ¿no? Ahora, él iba, dice, tranquilo, en su palacio, en el sueño, y ve que en el mundo aparece un árbol. Un árbol realmente, a ver si lo tengo por acá. Si lo tengo, me parece que ahí está. Un árbol que dice que llegaba hasta el cielo.
Y dice que el árbol tenía hojas verdes, decía que tenía frutos que realmente eran muy vistosos, y todas las aves, escucha bien, las aves del cielo podían hacer sus nidos ahí. Y los animales se cobijaban, fíjate qué parecido al Salmo 91, bajo la sombra de ese árbol que era altísimo y enorme. Se alimentaban de ahí. Ahora, en el sueño que él tiene, percibe dos cosas que son muy importantes. El árbol lo veía todo el mundo. Y todo el mundo dependía del árbol, porque de él se alimentaban. Dice que de repente vino un vigilante y santo. Así lo describe. Vos me preguntarás, ¿quién es el vigilante y santo? Bueno, no sabemos bien quién es. A lo mejor, y es lo que yo considero, puede haber sido un ángel. Bueno, pero dejando de lado eso, viene un vigilante y santo que va a dar un mensaje claro al árbol. Corten el árbol. Esparzan a los animales. Esparzan las aves. Que sus hojas nos queden y sus frutos sean desparramados por la tierra. Y esa orden se cumple. Cortan el árbol. Sin embargo, el vigilante dice, aten el tronquito que queda, fíjate ahí el dibujito, como con riendas de bronce y de hierro, para que quede ahí por 7 tiempos. Y ahí termina el sueño. Si vos recordás, cuando nosotros estudiamos el primer sueño que lo comentaba Pablo, Nabucodonosor, que era bastante desconfiado, nos explicaba Pablo, del grupo de brujos adivinos que tenía al lado, que le llamaban consejeros, no le cuenta el sueño, sino que les dice, ustedes díganme lo que soñé y me lo interpretan. Nadie lo puede hacer, decían todos, salvo Dios a través de Daniel. Pero ahora él queda perturbado con este sueño y llama a sus adivinos y les cuenta el sueño. Se nota que ahora había un poco más de confianza. Les cuenta el sueño y les dice, ¿qué significa? Y ninguno se animaba a dar una interpretación porque no la sabían. Entonces dice que fue llamando a todos sus sabios y adivinos hasta que lo llama a Daniel. Pregunta, ¿por qué no lo llamó primero? ¿O no? A ver, si vos tuviste un sueño, que no te lo vas a olvidar, de la estatua, de que vos eras la cabeza de oro, bueno, nadie te lo puede interpretar, salvo uno, Daniel, volvés a tener un sueño que te perturba y vos decías, ¿a quién llamarías? ¿A Daniel o no? Ahora, cuando lo llama Daniel, lo llama con el nombre que él le había puesto, que era Belsasar, y dice ahí el pasaje, el nombre de mi Dios, dice Nabucodonosor. Claro, se nota que Nabucodonosor algo empezó a entender acerca del sueño. Sabía que el sueño era algo que tenía que ver con un juicio. Algo él percibía porque el vigilante, el mensajero, le describe algo y le adelanta del significado. Pero él tenía dudas. Para mí buscó la interpretación justamente más favorable. No la consiguió, porque ninguno se animó a interpretarlo, hasta que vino Daniel y dice que estuvo 1 hora sin hablar. Perturbado, dice. Se le cambió la cara. Nabucodonosor, que ya venía con cierta inquietud del sueño, le ve la cara a Daniel y le dice lo siguiente. Mirá, no te preocupes por lo que tenés que decir. Quiero que digas la verdad. Sabía que venía un mensaje de juicio hacia su propia vida. Ahora, una de las cosas que me sorprende es que ese sueño
fue una forma en que Dios le habló claramente a Nabucodonosor. Y alguno me preguntará, ¿y hoy Dios habla por sueños? ¿Y vos qué me decís? Dios habla como quiere y a quien quiere, porque Nabucodonosor era un incrédulo. Dios habla como quiere y a quien quiere. Pero no pierdas de vista algo. Hebreo dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de distintas maneras, en este último tiempo nos habla por su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, vos podés soñar lo que sea, pero Dios nunca va a decir algo que va en contra de Jesús. Y cuando Jesús estaba con las autoridades religiosas de su época, le dice, ustedes estudian mucho las Escrituras porque creen que a través de las Escrituras van a tener la vida eterna. ¿Ah? Y no se dan cuenta que las Escrituras hablan de mí, dice Jesús. Por lo tanto, fíjate esto, las Escrituras nos hablan de Cristo. Y en este tiempo Dios nos habla de y por medio de Cristo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de aquellos que sueñan, que tienen visiones, que andan por internet o lo que sea, que cualquiera que no se ajuste a lo que dice la Escritura no está hablando de parte de Dios. ¿Me entendés? Yo tengo que evaluar todo en base a lo que dice la Escritura, porque es la Escritura la que nos revela al Hijo y es el Hijo por el medio del cual hoy Dios habla a las personas. Fíjate que Dios le habla por un sueño. Él estaba turbado, no entendía y lo llama a Daniel. Y Daniel empieza a interpretar. El mensaje de Daniel lo tenía claro, Dios se lo había revelado. Ahora, el mensaje básicamente tiene, yo digo, 3 partes, ¿no? A ver, ahí está. Un cómo, un tiempo y un propósito. Porque le dice, mira, el árbol sos vos. A lo mejor vos te creías el Altísimo, pero más arriba de esas hojas estaba el cielo. Y el cielo es el que gobierna. Un cómo, un tiempo y un propósito. El cómo Dios va a trabajar en tu vida es cambiándote el corazón. El tiempo, dice que van a ser 7 tiempos. ¿Cómo lo interpretas? 7 días, 7 años, 7 décadas. Yo creo que son 7 años lo que él vivió. Y el propósito es justamente eso. Nabucodonosor, ¿vos te creías el Altísimo? El cielo es el que gobierna. Fíjate que el cómo, en esto de cambiar el corazón, en el sueño, dice el mensajero y santo, va a mudar, va a transformar el corazón de hombre en un corazón de bestia, dice la palabra. Y esto es lo que te va a pasar a vos, dice. Tu corazón va a ser cambiado por una bestia. ¿Qué le está diciendo? Te vas a convertir en un animal. No es que de acá nace la historia del hombre lobo, ¿eh? No. Sino que él le iba a agarrar algo. Algunos hasta describen la enfermedad, una enfermedad psicológica, en donde el ser, la persona, cree que es un animal. Puede haber sido por efecto a lo mejor de una posesión. Vaya a saber cómo fue, cómo actuó. Pero lo que Daniel está diciendo, y Dios le estaba diciendo a través de Daniel, mejor dicho, es que vos, Nabucodonosor, te vas a convertir en una bestia, en un animal. Y vas a vivir comiendo pasto como come el ganado, y no te van a poder meter adentro de tu pieza, vas a vivir afuera y te va a caer el rocío y así te vas a bañar. Van a crecer tus pelos como si fueran plumas y tus uñas como si fueran garras. Imagínate vos escuchando este mensaje, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Por 7 años. ¿Y cuál es el propósito? Que vos reconozcas
que el cielo gobierna. Era un propósito muy claro. Había un cómo, un tiempo, pero había un propósito. Imagínate Nabucodonosor escuchando esto. Se le debe haber movido todo. Imagínate Daniel diciéndole esto al rey, que sin duda debe haber tenido un afecto ya que por este rey. Rápidamente se apresura a Daniel y le dice, mira, yo te aconsejo algo, rey. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no empezás a actuar con justicia? Quizás Dios te dé más tranquilidad, prolongue tu tranquilidad. ¿Qué habrá hecho Nabucodonosor? Pues sabés que yo pienso ahí en Daniel, se le debe haber cruzado muchos pasajes que él sí conocía del Antiguo Testamento. Se le debe haber cruzado, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, apártate un poquito, Moisés, porque voy a destruir a este pueblo que es caprichoso y rebelde, duro de corazón. Y cuando Dios estaba dispuesto a destruir el pueblo, Moisés se puso en el medio y dijo, no hagas eso, no hagas eso. ¿Qué van a decir los otros pueblos? Que no fuiste capaz de entrar a tu pueblo, a la tierra que le prometiste. Y entonces dice que Dios cambió de parecer. ¿Queda como que Dios es inestable? No, sin duda estaba probando el corazón de Moisés. Pero Daniel, a lo mejor tomando estos ejemplos, habrá pensado, si el rey cambia su corazón, simplemente con el mensaje que Dios le dio, a lo mejor no tiene que pasar por esta experiencia tan difícil y a lo mejor le da tranquilidad. No nos dice nada la Biblia. Dice que pasó un año. Ahora, si pasó un año, a mí me hace pensar algo. Que Nabucodonosor creyó el mensaje. Y a lo mejor esa noche se fue a dormir y se habrá despertado rápidamente y habrá ido al espejo y habrá dicho, me convertí en un lobo. Y se habrá visto, no, sigo igual. Y entonces le habrá dicho a Dios, sin duda en una oración, que tal vez la haya elevado, emocionado. Señor, perdóname todo lo que hice. Dios Altísimo, perdóname. Y a lo mejor el tipo era bastante injusto. Y habrá empezado a hacer justicia. Y habrá venido una viuda pobre y la habrá ayudado. Y habrá pasado una semana y él se miraba todas las mañanas al espejo. ¿Y qué pasaba? Seguía siendo un hombre. No era una bestia. Y habrá pasado un mes. Y se habrá mirado al espejo, ya no todas las mañanas, pero a lo mejor antes de irse a dormir, che, sigo siendo un hombre. Y se habrá pasado 6 meses y ya se empezó a acostumbrar. Y ya de Dios a lo mejor no se acordaba tanto. Y ya de la viuda, ya me había hartado de la viuda. Quédate con el terreno de la viuda, quédate con el terreno de la viuda. Y habrá empezado nuevamente a lo que era antes. Hasta lo que era antes. Y una mañana, él está paseando por su palacio, capaz que viendo los jardines colgantes, y dice algo. Esta es la gran Babilonia. Esta es la que yo construí. Y dice la palabra, estaba diciendo esto, y escucha la voz del vigilante y santo. Tu sentencia es cumplida. Y dice que se convierte en una bestia. Y cuando lo ven los funcionarios, era el rey, convertida o convertido en un animal, actuando como un animal, caminando en 4 patas. Lo sacan afuera. Algunos creen que a lo mejor lo habrán sacado en uno de los jardines colgantes. Y se empieza a cumplir todo lo que Dios le había dicho con Daniel. Su pelo empezó a crecer, dice, como plumas. Le empezaron a salir garras. No hablaba. Era un animal. Comía el pasto. Le habían traído algo de alfalfa. El rocío dice que lo bañaba.
Y yo pienso, ¿quién habrá gobernado en ese tiempo? La lógica es que gobierne su hijo, el que nos describe el capítulo 5. Y que después Daniel le dice, ¿vos viste lo que le pasó a tu viejo? ¿Viste lo que le pasó a tu papá? ¿Viste su corazón? Y no tuviste temor de Dios. El juicio de Dios cae sobre vos. El hijo no se convirtió en bestia. Es el padre el que se convirtió en bestia. ¿Viste que nos pasa algo similar? Escuchamos un mensaje, quedamos impactados, llegamos a nuestra casa, Señor, perdóname. Ese primer día de la semana, día lunes, a lo mejor hasta volvés a hacer el tiempo de comunión con el Señor, volvés a orar, te mirás en el espejo y decís, estoy mejor. Empezás a luchar con cierto pecado y bueno, decido dejarlo, lo dejás, te mirás en el espejo y decís, estoy mejor. Pero después con el tiempo te vas acostumbrando y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es como que sentimos temor de Dios muchas veces de cosas que hacemos y nos arrepentimos y le decimos a Dios, Señor, la voy a dejar y necesito tu ayuda. Y esa primera semana, ese primer mes te vas viendo en el espejo, te vas viendo en el espejo, pero después cada vez más salteado y volvés a lo mismo. Como Nabucodonosor. Por eso qué curioso que es el corazón del hombre, ¿no? Y de la mujer. Qué curioso que es nuestro corazón. Cómo nos gusta tropezar con la misma piedra una y otra vez. Daniel le dice a su hijo, al hijo de Nabucodonosor, dice, tu papá lo que tenía era un corazón endurecido. Por eso Dios lo hizo una bestia. Y el corazón, este que va y vuelve, este que nunca termina de cambiar, este corazón que coquetea con Dios y después coquetea con Babilonia. Bueno, nuestro corazón a lo mejor hoy, que se identifica de esta forma, la Biblia lo describe que es un corazón endurecido. Y vos sabés que la Biblia a lo largo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla de que es algo característico en nosotros. Y yo me pregunto, el corazón de Nabucodonosor estaba endurecido, ¿por qué? En el capítulo 5, versículo 20, cuando Daniel está hablando con el hijo de Nabucodonosor ya había muerto, le dice, el corazón de tu papá estaba endurecido por el orgullo. ¿Sabes por qué? Porque él creía que era el Altísimo. Dios le había dado una posición donde toda la gente del mundo lo miraba y dependía de él. Sin duda tenía una posición alta y elevada, pero no era el Altísimo. Altísimo hay uno solo. El orgullo endurece nuestro corazón. A lo mejor nosotros no tenemos la posición de Nabucodonosor. No tenemos gente que está bajo nuestro control. Pero el orgullo lo tenemos. Y el corazón de Nabucodonosor a lo mejor lo tenemos. Un corazón donde está convencido que puede hacer las cosas a su manera sin Dios. Ese es un corazón orgulloso. Un corazón que quiere ser semejante a Dios en el manejo de nuestras propias vidas. Un corazón que cuando dice, che, Dios está estableciendo esto, pero es mi vida y yo hago lo que quiero. Pero Dios, y lo dirá Dios, pero hago lo que quiero. Aunque a veces seamos como Nabucodonosor y digamos, sí, Dios es el Dios altísimo. Pero en nuestra vida, yo soy el Altísimo. Yo soy ese árbol, no que llega hasta el cielo, sino que gobierna. El orgullo endurece nuestro corazón. Y nosotros nos tenemos que preguntar si realmente no nos está pasando esto
de creer que podemos llevar las cosas a nuestras maneras sin Dios. A ver, Dios fue muy paciente con Nabucodonosor, a lo mejor podemos decir no tan paciente con el Hijo, pero no podemos negar que Dios sigue siendo paciente con nosotros, porque Dios quiere cambiar ese corazón. Fíjate que hay otra forma de que nuestro corazón se endurezca. Fíjate lo que dice este pasaje, lo vamos a leer. Ahí en Marcos, capítulo 8, versículo 17, el Señor Jesús había hecho un milagro y estaba con sus discípulos. Sus discípulos son los que vieron el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Un milagro que realmente impactó en la vida de ellos, en la vida de la gente, a tal punto que la gente lo quiso hacer rey a Jesucristo. Al poco tiempo, versículo 17, Jesús les va a decir esto. ¿Qué discutís? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden, no comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oído no oís, y no recordáis. Fíjate, ellos habían visto y experimentado el poder de Jesucristo. Y ahora ellos estaban discutiendo por el tema del pan, de la levadura, y bueno, de todas esas cosas. Y Jesús les va a mostrar por qué el corazón de ellos estaban endurecidos. Porque tenían ojos y no veían. Tenían oídos y no oían. Y no tenían la capacidad de recordar. Ojos para ver qué. El mover de Dios en la historia y en nuestras vidas. Fíjate que nosotros muchas veces estamos como los discípulos de Jesús. Nos sorprende cosas que pasan a nivel mundial, la crisis económica, qué sé yo, todo el tema de las guerras. Y no tenemos la capacidad de ver que detrás de todo eso el cielo gobierna. A ver, el cielo gobierna aún en la situación económica de Argentina. Tienen oído y no oyen. ¿Qué cosa? Lo que Dios está gritando a gritos. ¿No te pasa que hace mucho que no escuchás la voz clara de Dios hablando a tu vida? ¿Cómo ves las cosas que te van sucediendo a tu alrededor, las cosas que te van pasando? ¿Lo estás viendo a Dios o solamente ves conflictos, problemas? Fíjate que cuando solamente estamos viviendo esta vida, viendo que las circunstancias, los problemas, son eso, circunstancias, problemas, mirá lo que me pasa, y no está Dios detrás, articulando, porque no lo podemos ver, es porque nuestro corazón está endurecido. Cuando venimos a la iglesia y no escuchamos a Dios, cuando estás en tu casa, a lo mejor leíste la Biblia y no escuchaste a Dios, siendo que Dios nos habla por la Escritura, ¿qué pasa? ¿Hay un problema en la Biblia? ¿Por qué otro lee la Biblia y Dios le habló? Yo leo la Biblia y no me habla. ¿El problema está en la Biblia? El problema está en el corazón. El corazón se ha endurecido. Incapacidad para recordar. Recordar los milagros que Dios hizo en tu vida. Los cambios que tuviste cuando conociste a Cristo. Las cosas que dejaste y que a lo mejor hoy estás nuevamente abrazando. Fíjate, si somos de los que nos está ocurriendo esto, no vemos a Dios actuar, no escuchamos a Dios, no estamos recordando lo que éramos y los cambios que Dios hizo y los milagros que Dios hizo en nuestra vida. El problema, ¿sabe dónde está? En el corazón. ¿De quién? En mi corazón, no en el corazón del Altísimo. En mi corazón. Esa incapacidad de ver que el cielo gobierna en mi vida es fruto de un corazón endurecido. Nabucodonosor lo tenía por el orgullo. A lo mejor nosotros nos está pasando esto, porque realmente no lo estamos considerando a Dios.
creo que otra forma también de endurecer el corazón es cuando el pecado no es confesado. Fíjate lo que dice ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, el primero y el segundo versículo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos, por ejemplo, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí dicen las falsas enseñanzas que tienen. Fíjate que estas personas están enseñando doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque tiene su conciencia cauterizada. Es como que te has quemado la mano, tenés un callo y no sentís, ya no sentís dolor. A ver, el pecado no confesado, tiene este potencial de cauterizar conciencias. ¿No te pasa? Cometiste un pecado, lo confesaste, lo volvés a hacer, lo volvés a confesar, lo volvés a hacer y empezás. Che, parezco un hipócrita. O sea, voy siempre delante del Señor, volví a cometer lo mismo que hice ayer. Y llega un momento que ya se te hace un hábito, y no el hábito de la confesión, sino el hábito de practicar el pecado, y en un momento ya no te duele. Entonces no te arrepentís, entonces no llegás al Señor. Bueno, eso no es gratis. Eso va marcando nuestra conciencia espiritual. La va endureciendo nuestro corazón. Cuando transmitimos con un corazón endurecido, ¿qué transmitimos? Guarda, porque podemos transmitir doctrinas de demonios. Fíjate lo complejo que es el tema. Ahora, el corazón de Nabucodonosor estaba endurecido por el orgullo. Sin duda tenía todas estas otras cosas. El nuestro, ¿cómo está? Si hoy Dios nos sacara el corazón y lo tuviera que ver, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Por eso empezamos diciendo lo siguiente: Dios está interesado en tu corazón. Y con Nabucodonosor fue re paciente, porque le puso un tiempo. Le dijo 7 años como una bestia, comiendo pasto. Y dice Nabucodonosor en este testimonio que estás contando a todas las naciones. Imagínate ahora, el soberano de los reyes, contando este testimonio a la gente común, diciéndole, yo era la bestia esa, yo ahí estuve humillado. Dice, cuando se cumplió el tiempo. Y esto me hace pensar una cosa, que muchas veces Dios nos va a meter en situaciones, llamémosle pruebas, para cambiar un corazón endurecido. Y hay tiempo que no podemos saltar. A ver, Nabucodonosor, creo que cuando empezó ahí a masticar el pasto, no sé si el Señor le habrá dado la posibilidad de ser consciente de la situación en que estaba viviendo. Yo personalmente creo que sí. Él a lo mejor quería actuar como un ser humano y le salía un ladrido. Quería hablar, no podía. Quería comer, no podía manejar las manos. Pero internamente, sin duda, debe haber conservado su conciencia humana. Es como que estaba encerrado en el cuerpo que no podía dominar de un animal. Y yo calculo que muchas veces él debe haber dicho, Señor, perdóname. Y habrá recordado el sueño y la interpretación que le dio. Sabía que había un propósito, porque se lo había dicho el mensajero y se lo había dicho Daniel, el cielo gobierna. Y muchas veces habrá dicho, Señor, yo sé que vos gobernás, Altísimo, sé que gobernás, pero no se había cumplido el tiempo. Y Dios lo mete en un tiempo, creo que de 7 años. Y dice, cuando se cumplió el tiempo.
alcé los ojos al cielo y reconoció a Dios como el Dios Altísimo. Ya no dijo, esta es la gran Babilonia que yo construí. Y dice la Biblia, glorificó a Dios. Glorificó a Dios. Un tiempo y se cumplió el propósito de Dios en la vida de Nabucodonosor. Cuando pienso en Nabucodonosor, hay un hombre transformado. Algunos dirán, che, ¿se habrá convertido o no? No sé. Pero Dios nos termina contando la historia de este hombre con este capítulo. Este hombre glorificando a Dios. No nos sigue contando Daniel acerca de lo que pasó con Nabucodonosor. Después empieza a hablar de su hijo y no de otro. Mas al fin del tiempo yo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y a lo mejor estás pasando por un proceso que es difícil. Te sentís una bestia, te sentís humillado. Te das cuenta que Dios está trabajando en tu vida. No te gusta lo que estás viviendo. A lo mejor hay un tiempo que hay que esperar. Acuérdate que Dios es especialista en cambiar corazones. Y a lo mejor el tiempo que hoy estás pasando es porque Dios quiere sacar cosas que están en tu corazón y que lo están endureciendo para poner realmente un corazón de hombre. Y dice que cumplido el tiempo, cuando él alza los ojos al cielo y reconoce a Dios, Dios le devuelve el corazón de hombre. ¿El mismo corazón que tenía antes Salomón, Nabucodonosor? No. Un corazón que reconoce al Dios Altísimo. Vos sabés que no termina este mensaje que él da a las naciones diciendo, por lo tanto, ahora yo, Nabucodonosor, decreto que todos tenemos que adorar a Dios. Punto. No termina eso. ¿Por qué? Porque era otro el corazón que tiene. Era otro. Termina diciendo, yo, Nabucodonosor, glorifico y alabo al Dios Altísimo. Porque Él pone los gobernantes y aún pone a hombres que no son nada. Fíjate cómo cambió. Fíjate cómo cambió. Dios está interesado en trabajar en nuestro corazón. Tal vez la pregunta que nos tendríamos que hacer hoy es, Señor, ¿cómo ves vos mi corazón? Estoy seguro que cada uno de nosotros sabe también cómo está. A lo mejor hay orgullo, a lo mejor no vemos a Dios absolutamente en nuestra vida. A lo mejor hay pecados que ya se nos han hecho callo. Y hay un Dios que es paciente. Y antes de esperar de que Dios actúe de una forma tan dura como actuó con Nabucodonosor por misericordia, de convertirlo en una bestia, se me ocurre tomar el consejo de Daniel. Viste que Daniel le dice, hey, yo te aconsejo, rey, que te arrepientas, que cambies tu forma de vivir, haz justicia, pero que no sea por un año solamente, sino que Dios lo pueda transformar simplemente al escuchar su voz. Cuando Dios se propone algo, Dios lo hace. Qué bueno que no tengamos que convertirnos ni pasar la experiencia de Nabucodonosor. Aparte, fíjate esto, nosotros conocemos la experiencia de Nabucodonosor. Que Dios no nos trate como a su hijo. Ya tenés el conocimiento. ¿Por qué no reaccionas? Tenemos un Dios que es paciente y que nos ama, pero con cada uno de nosotros trabaja distinto. Qué bueno ser esos que al escuchar la voz de Dios no cerramos el corazón, no cerramos nuestros oídos y dejamos que Él actúe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenés la posibilidad de que Dios pueda seguir actuando así?
a través de palabras, a través de mensajes para que reacciones. Una vez lo escuchaba a Gerardo Ferace, ponía un ejemplo para describir un poco esto que es muy normal en nosotros. Y él toma el ejemplo de una literatura famosa, de un escritor, que es El hombre y la bestia. No sé si conocen la historia. Era un científico, un médico muy reconocido, que bueno, investigando, crea como un remedio, un tónico, una bebida, que cuando él la tomaba, se convertía en una bestia. Era una bestia. Entonces salía a la noche y hacía desastres. Todo lo que no se animaba a hacer él como persona, disfrazado de esa bestia, lo podía hacer. Un día se da cuenta que, bueno, cuando él volvía a su casa, se desconvertía. Se desconvertía. ¿Por qué? Porque también había descubierto que tomaba, no sé, un tónico, no me acuerdo cómo era la historia. Se volvía a ser el médico que era reconocido y amado por la gente. Y llevaba como una doble vida. Entonces él quería ser bestia, tomaba el antídoto el terremedio, y se iba, se convertía en bestia y todas sus pasiones las dejaba libre. Después volvía, tomaba el antídoto, volvía a ser el doctor. Y así jugaba, iba y venía, iba y venía, iba y venía, hasta que un día, cuando él vuelve, toma el antídoto para desconvertirse, ¿y qué pasó? Siguió siendo una bestia, ¿no? Ya no pudo cambiar. Me acuerdo Gerardo nos hacía pensar, esta vida que muchas veces llevábamos los cristianos, de que por ahí somos una clase de personas y queremos ser o mostrar ser otra clase de personas. Y él iba y volvía, y nosotros muchas veces vamos y volvemos, vamos y volvemos, vamos y volvemos. Pero un día él quiso volver y ya no pudo. Y yo creo que en esto tenemos que tomar con mucha seriedad, cuando Dios nos habla, de que podemos ir y volver, pero en un momento Dios nos puede llegar a decir, como le dijo al hijo de Nabucodonosor, hasta acá llegaste. Por eso no podemos jugar con la paciencia de Dios. Porque un corazón blando, transformado por Dios, busca conocer a su Señor y reconocerlo como el Altísimo. Y quiero obedecerlo. Quiero obedecerlo. Por eso creo que somos llamados a vivir atentos a la voz de Dios. Que cuando escuchamos una palabra, cuando lees la escritura en tu casa, tenemos que generar el cambio. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga transformando. Y así vamos avanzando. No ir y volver, ir y volver, ir y volver, hasta que Dios diga no. Me gusta cómo la Biblia deja la historia de Nabucodonosor, glorificando a Dios. Si cada uno de nosotros tiene un propósito, es ese, el de glorificar a Dios. Y Dios está empecinado en trabajar en nuestras vidas para que nuestro corazón lo glorifique. Qué bueno cuando tenemos un oído dócil, un corazón dispuesto, para que Dios pueda hacer su obra en nosotros.